Hola Solares, ¿cómo va todo? Espero que estés disfrutando mucho las vacaciones. Esta semana me pasó algo que no podía dejar de compartir contigo. Y es que mi amigo Quique, justo el día antes de marcharse de vacaciones, descubrió algo muy inquietante en su sistema de instalación solar. Te lo cuento y de paso vamos a ver qué debemos hacer con nuestra instalación solar cuando nos vamos de vacaciones. Vamos con el vídeo. Y es que a raíz de lo que ocurrió con mi amigo Quique, que te contaré más adelante, me quedé preguntando si deberíamos dejar nuestra instalación solar funcionando cuando nos vamos de vacaciones o deberíamos apagarla. Pues bien, en este vídeo lo que vamos a ver y lo que tengo que dar muy claro es lo que debes hacer y en qué momentos debes apagarla y en qué momentos te puedes permitir dejarla funcionando. ¿Recuerdas al amigo Quique? Pues mira, el Quique de Solar simplemente estaba muerto. El motivo te lo voy a contar más adelante porque no deja de ser muy curioso y tiene mucho que ver con cómo se instalan las instalaciones solares hoy en día. ¿Y qué ocurre cuando te vas de vacaciones? Bueno, en realidad, oh sorpresa, tu instalación solar sigue funcionando. Lo que ocurre realmente es que tu consumo se reduce drásticamente, no hay nadie en casa, por lo cual no hay consumo y tu producción solar está al máximo. Es verano y estás produciendo como si no hubiera un mañana gracias a la cantidad de horas de sol. Y esto genera muchísimos excedentes. Dependiendo que tengas una tarifa regulada o tengas una tarifa fija, esto puede ser más rentable o menos rentable. Con la regulada, por lo general, no vas a recibir una compensación fija, sino que va a variar con los días y la mayoría de los días en verano no solo que están muy cerca de cero, sino que muchas veces están negativos. Sin embargo, en una tarifa fija es muy posible que te compensen con un precio fijo, con lo cual aquí sí que nos estaría interesando dejar la instalación funcionando. Y durante las vacaciones, como te he dicho, consumes muy poco, con lo cual los excedentes y la compensación, si tienes una tarifa fija, es muy buena. Sin embargo, a la hora de apagar, también tenemos que tener en cuenta el coste de los consumos vampiros, ese frigorífico, el router y toda esa cantidad de enchufes que tenemos por la casa, que parece que no, pero consumen unos pocos vatios y juntándolos todos, al final son muchos. Una de las principales ventajas, como he dicho, de que dejar la instalación funcionando es que el ahorro y la compensación pues siguen funcionando siempre y cuando no tengas una tarifa que sea muy mala. Si tienes una tarifa normal que te paguen una compensación fija, pues ahí lo tienes muy bien. Y aunque parezca mentira, dejar la instalación solar funcionando alarga la vida útil del aparato. Estos aparatos, los inversores, tanto como los paneles, están diseñados para funcionar de forma continua. Realmente lo que interesa es no apagarlos y tenerlos en un rango, en un sector de trabajo que sea cómodo para la máquina. Se llama potencia nominal. Si trabajas en la potencia nominal es donde mejor rendimiento vas a obtener de tu instalación solar. La potencia nominal la vas a encontrar en el manual, verás que pone potencia nominal, que es la potencia en la que deberías trabajar. Ese rango de potencia es el que te recomienda el fabricante para que trabaje tu inversor, porque es donde más eficiente es. Hoy en día, gracias a los controles desde el móvil, pues podemos monitorizar las instalaciones, apagar, incluso modificar los parámetros de funcionamiento de la instalación solar si nos interesa. Con lo cual podemos aprovechar mucho mejor toda esa energía extra de no estar en casa, no tener consumo y además estar exportando. Pero recuerda, solamente si tienes una tarifa adecuada que te guarden en una batería virtual o te hagan una compensación de excedentes de precio fijo, que es lo que te interesa. Según la Universidad de Edimburgo, siguiendo el plan de Repower EU, pues parece ser que hay 29 incendios por cada gigavatio instalado. Esto quiere decir que esperan para 2023 unos 17.500 incidentes de fuego en las instalaciones solares. Esto no quiere decir que te vaya a pasar a ti, pero sí que es algo a tener en cuenta cuando no hay nadie en casa. Si pudiera producirse un cortocircuito o algo, sobre todo en la parte de continua, que es donde menos protección hay, y pudieras tener un fuego. Las medidas de seguridad o mis recomendaciones antes de irte de vacaciones es que hagas una verificación total del sistema, que revises todos los componentes, que mires el cableado, abres el cuadro de la casa, incluso quita la tapa, mira si hay algún mal contacto, haz un reapriete y revisa que todas las conexiones estén bien. Incluso revisa que los diferenciales salten, le das al botoncito de saltar para ver si el diferencial salta
Y durante las vacaciones, pues no dejes de echar un vistazo a la aplicación para ver que todo sigue funcionando bien. Y, por supuesto, sabes que en la mayoría de los inversores, con el móvil puedes establecer alertas automáticas. Por ejemplo, si se ha apagado el sistema o si ha habido un corto. Este tipo de cosas te mandan un email automáticamente con el tipo de error que ha encontrado el inversor. Está bien que lo tengas bien configurado para que recibas una alerta en cuanto pueda ocurrir algo. Y tener, por supuesto, a mano un contacto de un técnico de confianza y desconectar los dispositivos innecesarios. Todo lo que no se vaya a usar porque no hay nadie en casa, pues mejor tenerlo desenchufado que enchufado, porque así eliminas riesgos. ¿Cuándo deberías desconectar? Y es que hay algunas características que ya te apuntan de cuándo debes desconectar tu instalación solar sí o sí cuando te vayas de vacaciones. Por ejemplo, si la instalación es muy antigua, si tiene, por ejemplo, 15 años o algo así y no estás muy seguro de los componentes en qué estado estás, pues lo más seguro es apagarla. La falta de monitorización online, si no tienes una aplicación para ver lo que está ocurriendo en la instalación solar, yo te aconsejaría que apagaras el sistema. Y si vas a estar mucho, mucho tiempo, si te vas a ir 3 semanas a Tailandia, pues quizá deberías pensar en apagar el sistema, o incluso si te vas 3 meses por ahí, pues ves pensando en apagar el sistema. Si te vas un fin de semana, quizá no sea tan problemático. Si tienes un historial de averías o has tenido averías en el último año, quizás sería también interesante apagarlo. Y si es una instalación que no sea muy profesional, que te lo has montado tú mismo y no estás muy seguro de la calidad de los componentes, pues también lo apagaría. Y si esperas condiciones extremas, de mucho calor o mucho frío o mucho viento, quizás sería interesante apagarlo. Ah, ¿y recuerdas a mi amigo Kiki? Pues mi amigo Kiki se encontró una buena película. Como te decía, su instalación estaba muerta y me llamó, oye, ¿qué puede estar pasando? Lo estuvimos mirando ahí y tal. Y el caso es que el sistema estaba apagado. No había conexión a internet, el sistema no estaba produciendo y además estuvimos intentando entrar dentro del sistema y no tenía la clave de instalador, lo cual fue un problema. Y es que resulta que aquí la cosa fue muy divertida, que resulta que no le proporcionaron la instaladora, no le proporcionó los códigos de instalador, con lo cual no podía entrar a modificar nada, ni a mirar el histórico, ni a mirar nada. Y esto pues era un problema. Es como si te venden un coche y no te dejan las llaves del capó, y no puedes abrir para ver el aceite o para ver el nivel de agua, ni nada, ¿no? Al final encontramos una solución bastante curiosa, que es que buscamos con la IA, le hice un prompt a la IA para que buscara las, eh, las, las combinaciones más probables de código de instalador que se le ocurrieran. ¿Cuáles son las combinaciones más probables? Nos dio un conjunto de probabilidades y, oh, sorpresa, la primera funcionó. La primera se ve que no modificó la instaladora, no modificó su, su contraseña ni usuario, y entonces, bueno, pues felizmente encontramos una que funcionó y pudimos entrar para poder reinstalar todo el sistema y ponerlo en funcionamiento. Por eso mi recomendación es cuando te hagan la instalación, porque puede ocurrir muchas cosas, que la empresa desaparezca, por ejemplo, que es lo más habitual, y te quedes sin claves de instalador. Entonces, en cuanto tengan la instalación, incluso por contrato de instalación, te deben dar las claves de usuario y de instalador para que tú puedas hacer las modificaciones que consideres oportunas. Y mi consejo, por supuesto, es que en cuanto te las den, las cambies y te lo apuntas en un papel, porque no es el primero que me ha venido. Oye, que he perdido las claves. Bueno, pues no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, apúntalas bien en un papel, las cambias y las pones en un papel para evitarte lo que le pasó a mi amigo Quique. Al final dejamos la instalación funcionando porque así lo decidimos, es una instalación nueva, no tenía más problemas, sino que los instaladores, pues la empresa había desaparecido y habían apagado todos sus sistemas, por decirlo así. O sea que no solamente habían apagado a él, sino que habían apagado a un montón de clientes, imagino. Y bueno, ¿y qué hice yo en mis vacaciones? Yo aquí te tengo que contar una historia, porque yo estoy en una situación muy, muy rara eh, desde el 28 de abril. Ya sabéis lo que ocurrió el 28 de abril, no tengo que explicarlo, porque hay 20.000 vídeos que intentan explicar lo que pasó y cómo no pasó, pero lo que me ocurrió a mí es que yo ya no volví a la red, yo me quedé off-grid. Entonces yo estoy todo el tiempo, desde el 28 de abril hasta hoy,
que estás viendo este vídeo, yo estoy desconectado de red. Calculo que en octubre tendré que volver a conectarme porque ya no habrá suficientes días de sol y no podré cargar mis baterías, pero de momento estamos en agosto y me quedan como 60 días, yo creo, de poder estar desconectado de red y no tengo ninguna ganas de conectarme. Entonces, en mi caso, como es un poco especial, yo no tenía la elección de desconectar o no desconectar. Si desconectaba, se pagaba todo. Entonces, yo en mi caso me he ido de vacaciones a Málaga. Curioso, Málaga, que está estupendo, es un sitio estupendo y que recomiendo para ir. Y en mi caso, yo lo dejé funcionando. No sé qué es lo que has hecho tú. Me encantará saber qué has hecho. Dime, por favor, qué has hecho en los comentarios, porque me gustaría saber con qué criterios tú la pagas o la dejas encendida, o si has tenido en cuenta todos estos puntos que yo te he dicho de seguridad a la hora de apagar o no apagar tu sistema. Las recomendaciones finales que te puedo dar, pues ya sabes, si es una instalación profesional, que tenga menos de 5 años, que tengas monitoreo online y tengas, digamos, un mantenimiento preventivo, que la vas vigilando, que vas revisando las conexiones, el cableado, que no hay ningún componente que esté tostadito, ni ninguna mala conexión, y que tengas todo actualizado, pues en mi opinión puedes dejarla funcionando perfectamente porque no debes tener ningún tipo de problema. Y como he comentado antes, si es una instalación que ya ha dado problemas antes o que no estás muy seguro de la calidad de los materiales, es mejor que la pagues. No sé qué opinas tú, déjame tu comentario y recuerda que tenemos la comunidad en Telegram, que te dejaré abajo cómo conectarte a Telegram. Tenemos la comunidad en WhatsApp y además ahora tengo un nuevo canal en TikTok donde puedes ver vídeos cortos acerca de estas aventuras solares. Espero que te haya quedado muy, muy claro qué hacer con tu instalación solar cuando te vas de vacaciones y nos vemos en la siguiente. Chao, solares.